Señor, gracias porque tenemos tu palabra y gracias porque el día de hoy tenemos libertad para acercarnos hasta tu trono. Queremos escuchar tu voz, anhelamos ser transformados, Señor, que a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, tú hagas en nosotros esa obra interna que nadie más puede hacer. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tienen en común León O? ¿Ubican a León O? Sí, los grandes sí, los jóvenes no tienen ni idea, ¿no? León O, Frodo, Luke Skywalker y Aragorn. ¿Alguien sabe? Una espada. La espada de León O era la espada del augurio. ¿Para qué? Para ver más allá de lo evidente, ¿no? La espada de Frodo era una espada pequeña, se llamaba Glamdring, y él la bautizó como dardo y se ponía azul y brillaba en presencia de los orcos enemigos, ¿no? La espada de Luke era interesante porque era la espada heredada por su padre. Era la espada originalmente de su padre, que se la había, a través de distintas cosas, le llega a Luke y él la recibe. Y Aragorn, también del Señor de los Anillos, Montaraz, tenía una espada que se llama Narsil, y esta era la espada del rey. Por eso solamente a él se la vuelven a forjar para dársela a Aragorn. Y esto yo lo pensaba y es interesante porque la Biblia es también definida como una espada que te permite ver más allá de lo evidente. Porque nuestros ojos alcanzan a ver solo lo que está aquí y es visible y que es material. Pero la palabra nos permite ver con fe más allá de lo evidente. La espada también nos permite alertarnos cuando hay algún enemigo. Nunca has estado en presencia de una tentación y vienen versículos y brillan en tu cabeza, ¿no? Recuerdas versículos. Son como la espada de Frodo que se pone azul cuando hay orcos cerca, aunque no se vean. Y entonces viene la tentación y la espada, ¿no? Versículos en tu mente empiezan como a dar señales de alerta. La espada es la herencia de nuestro Padre. Es la palabra de Dios otorgada a nosotros, forjada por Él para nosotros. Y es la espada del Rey. El Señor Jesús, cada que hablaba la palabra de Dios. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, déjame hacer un resumen rapidísimo de lo que hemos estado viendo para poder arrancar dentro del contexto de lo que dice Hebreos. Hebreos está tratando de explicarnos, el autor nos está tratando de explicar de qué maneras Cristo es superior a todo lo demás, a todo sistema ritual, específicamente el sistema ritualista judío. Es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior al reposo que puede darnos la ley, el día de reposo o la tierra prometida. Cristo es superior a todo eso. Pero en el capítulo 4 comenzamos esta exhortación que dice: temamos, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Este reposo al que nos está llamando no es la tierra prometida, esto lo vimos la semana pasada, no es un día de la semana, no es una religión. Este reposo es el reposo que solo Cristo puede darnos. Este descanso, dice, en el que reposamos de las obras como Dios reposó cuando terminó la creación. Acuérdate que cuando Dios descansa el séptimo día, no es que estaba cansado, acabamos, ya me agoté, ahora sí estoy completo. No, Dios no se cansa. Él no se cansa. Reposó como una muestra de que estaba acabado. Ya no hay nada más que hacer. Terminó. Y lo mismo en la cruz, Cristo grita: consumado es, terminado está. Y aquellos que hemos creído, dice, hemos entrado en su reposo. No hay nada más que hacer. Y la semana pasada yo te decía, entonces, ¿no tengo que leer mi Biblia? No. ¿No tengo que orar? No. ¿No tengo que compartir el evangelio? No. No. Hay que reposar. Pero por supuesto, cuando has conocido del Señor y has entrado en tu reposo, no tienes que leer tu Biblia. Anhelas leer tu Biblia. No tienes que orar.
anhelas hablar con el Señor. No tienes que compartir el evangelio, sino que es un tesoro que te ha sido, o sea, te lo han regalado y quieres entregarlo a otros. No es que tienes que. Además, el reposo no quiere decir no hacer nada. O sea, el reposo no es igual a pereza. En la tierra prometida, decíamos la semana pasada, la tierra que fluye leche y miel, ya no llueve maná. Hay que levantarse y hacer el surco y sembrar la semilla y cosechar el fruto y luego llevarlo, el trigo, llevarlo a la era y trillarlo y luego aventarlo con la parva. O sea, reposo no es igual a pereza. Hay cosas que hacer, pero no las hacemos, permíteme decirlo así, para la victoria, sino desde la victoria. Y este reposo, dice, el pueblo de Israel no entró. Llegó a la puerta de la tierra prometida y aunque oyeron las buenas nuevas, no creyeron las buenas nuevas y quedaron en el desierto 40 años. Y nos puede pasar a nosotros que habiendo oído el evangelio, incluso habiendo salido de Egipto, habiendo sido salvos, vivimos una vida de desierto, una vida árida, no hay fruto. ¿Por qué? Porque estamos en el desierto y no en la tierra prometida, que es la vida en el Espíritu, esta tierra que fluye leche y miel. Entonces dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, temamos porque por oír sin fe el pueblo no entró a la tierra prometida. Y eso podría pasarnos a nosotros. Dios quiere llevarnos a este reposo, pero podríamos quedarnos afuera. ¿Somos salvos? Sí. Pero vivimos en una angustia constante, en un desierto. ¿Conoces gente que tú dices, es que yo no sé, le pasa de todo y ahí sigue alabando a Dios y ahí sigue feliz y como si no pasara nada, y a mí se me entierra una uña y me quiero morir? A lo mejor esa familia o esa persona está viviendo en la tierra que fluye leche y miel. Hay esfuerzo, hay trabajo, hay enemigos, incluso hay derrotas, pero está en la tierra que fluye leche y miel porque ha creído, nada más. No es mejor, no más ha creído, ha escuchado con fe. Dice versículo 11, tenemos que arrancar desde el 12, pero arranquemos desde el 11 para agarrar el contexto. Número 1, temamos, decía el versículo 1. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si debemos temer no quedarnos afuera, lo segundo es procurar entrar. Procuremos entrar en el reposo. ¿Cómo podemos entrar en ese reposo? Pues oyendo con fe, creyendo. Y a veces no es fácil. A veces creer no es fácil. Cuesta, porque estamos viendo más allá de lo evidente. Lo evidente es que hay un muro. Lo evidente es que Jericó es imposible de derrotar. Lo evidente, o sea, eso es lo evidente. Pero ¿hay algo que nos permite ver más allá de lo evidente? Sí. No la espada del augurio, sino la espada de la palabra de Dios. Es la que nos permite ver más allá de lo evidente. Por eso dice versículo 12, porque la palabra de Dios, algunas versiones traducen, creo una mejor lectura sería, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir paso a paso porque hay mucha información ahí. Dice, la palabra de Dios, número 1, es viva. Es decir, no es un documento muerto, no es información, no más. Hay información, por supuesto, hay información valiosa, pero no es solo información a letra muerta, sino que la palabra está viva. Y como está viva, puede dar vida. La palabra es lo que te permite, seguramente lo has vivido y tienes recuerdos de alguna vez en que estabas completamente deprimido, extraviado, angustiado, dolido, y alguien compartió algo de la palabra contigo. Puede ser en la iglesia, puede ser en tu tiempo devocional, puede ser en una conversación, pero alguien compartió algo de la palabra contigo y fue como si abrieran la ventana y entrara aire fresco. Fue como un bálsamo. ¿Te ha pasado?
no es una palabra de optimismo. No te preocupes, todo va a estar bien. Eso es optimismo y eso es un buen deseo. Sino alguien te recordó una promesa, alguien te recordó algo de la palabra y trajo vida. La palabra de Dios está viva, no solo está viva, sino da vida. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1 al final, Pedro describe así esto de la palabra. 1:23. Capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pongámoslo de esta manera: estábamos muertos y alguien puso una semilla en nuestro corazón y ahí empieza la vida. Es una semilla incorruptible, una semilla que no se pudre, una semilla que no se desgasta, que no se muere. Y esa palabra sembrada es la que nos hizo renacer, dice, porque toda carne, todo lo que tú y yo hagamos es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Todo lo que tú y yo hagamos en nuestra carne es como la hierba. Sí, ahorita se ve, oh, qué grande hierba, que bla, 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 bla. Mañana ya no hay, por muchas razones. En cambio, lo que la palabra hace, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces la palabra está viva. Por eso temamos no escuchar con fe. ¿Qué es lo que debo escuchar con fe? La palabra es lo que puede darnos vida. La palabra de Dios dice está viva, y luego dice además en Hebreos 4, eficaz. La palabra eficaz literalmente puede traducirse como es en trabajo. Esta palabra deriva después en nuestra palabra energía, que habla de esta capacidad de hacer. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Es operativa, es poderosa en acción, es activa. Esas son formas en las que se puede traducir esta palabra. Cuando decimos que ¿cuándo es algo eficaz? Ay, tengo una migraña, nada me quita la migraña. ¿Sabes qué? Tómate esta pastilla, es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que produce un efecto esperado. Bueno, la palabra de Dios es viva y es eficaz, produce fruto. Y luego dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos es una espada que no, digamos, ubicas las espadas esas que son así como de Aladín, que son grandes y medio anchas, tenían un solo filo. Entonces solo sirven para atacar de este lado. Así no sirve porque no tiene filo. La espada de dos filos fue un avance tecnológico que te permitía atacar de ambos lados, lo cual da una gran ventaja en una batalla, que no tienes que hacer así, sino es en ambos sentidos. Además que cuando entra la espada en el enemigo, ¿no?, entra haciendo daño y sale haciendo daño. Okay, eso es lo que la palabra de Dios, digamos, el día de hoy, si Pablo escribiera el día de hoy, te diría: la espada es como un rayo láser, preciso, que puede cortar el acero, ¿no? En esa época no existía, no podría decir eso, pero lo equivalente en tecnología sería: es una espada de dos filos, es precisa. Y dice, ¿qué tan precisa? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. El escritor de esta carta no está tratando de decirnos doctrinalmente qué es el alma y qué es el espíritu. No es su objetivo. Pero sí está tratando de decirnos una cosa: diferenciar el cuerpo del espíritu es fácil, ¿no? El cuerpo es lo material, el espíritu es lo inmaterial. O diferenciar el cuerpo del alma es fácil. El cuerpo es lo material, el alma es tu personalidad, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, esas cosas que no son materiales. Pero diferenciar el alma del espíritu es muy complicado. De hecho, el doctor Vine dice que se
se puede distinguir, pero no se pueden separar. O sea, ¿dónde empieza el espíritu y dónde empieza el alma? Dice, se puede distinguir, pero no se puede separar, porque es inmaterial. Entonces, lo que está tratando de decirnos es, eso que es inmaterial, la palabra de Dios lo puede separar. No sé si me explico. Entonces, no está tratando de explicarnos teológicamente qué es el alma y qué es el espíritu, sino que la espada es tan poderosa que eso que ni siquiera tú y yo podemos discernir bien qué será esto y qué será aquello, la espada lo puede cortar así, perfecto, y separarlos. Otro ejemplo que pone, mucho más terrenal, mucho más sencillo de ver, dice, las coyunturas y los tuétanos. El tuétano es la parte de adentro del hueso. Entonces, lo que la palabra de Dios puede hacer es atravesar el hueso y como hacerle así y quitar el tuétano para que quede separado el tuétano del hueso. ¿Qué difícil será eso? Bueno, la palabra podría hacer eso. Son metáforas que está tratando de decir, porque la palabra tiene ese poder, es así de eficaz. Y luego dice, discierne, o literalmente es, digamos, la palabra discierne en griego es críticos, es como juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nunca has estado pensando, quiero ir a visitar a mi tía, por decir algo, ¿no? O a mi mamá, pero no sé si es que quiero ir a verla realmente o nomás sé que cuando voy me da para mi domingo, ¿no? Y tienes esta lucha entre no sé cuáles son las intenciones de mi corazón, no sé si estoy haciéndolo por voluntad, no sé si es porque Dios me lo pide, no sé si es lo que yo quiero. ¿Cuántas veces estamos en eso? No sé cuál es la voluntad de Dios, si esto, o a veces hay pensamientos que vienen, no sé si es de Dios o es de mi carne. ¿Nunca te ha pasado eso? La palabra de Dios puede discernir todas esas cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Escuchar con fe. Y es interesante que lo compare con una espada, porque una espada lastima. Y a menudo cuando la palabra viene frente a nosotros, nuestra primera reacción es escondernos. Cuando hablamos de, no sé, ten cuidado con la vanidad, yo no soy vanidoso. Ten cuidado con el orgullo, yo no soy orgulloso. Ten cuidado con, es lo normal, todos, ¿por qué? Porque duele. Y la palabra entra hasta nuestro corazón y empieza a cortar y así, imagínate una cebolla, empieza a pelar capa por capa, así de delicada es, pero es poderosa, porque puede penetrar hasta el alma y cortar. Y tú y yo, lo que nos está diciendo el autor de esta carta, permíteme parafrasearlo así, es: no escondas tu corazón de la palabra, abre el pecho para que entre y atraviese, porque da vida. Sí, duele a menudo, pero da vida y da fruto, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué tan doloroso puede ser que se parta tu alma y tu espíritu? Pero qué tan necesario es. Las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, tú y yo somos creados, entonces cabemos dentro de esto. No hay nadie, no hay cosa creada que no sea manifiesta, que no sea abierta, que no sea visible en su presencia. Antes bien, por el contrario, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, número uno, vamos a dar cuentas. Entonces, cuando la palabra de Dios te está diciendo algo y tú te haces a un lado, vas a dar cuentas. Pero cuando te das cuenta que delante de Dios estamos desnudos, habría temor. ¿Quién de nosotros podría decir, mi conciencia está tranquila? Dicen que la conciencia está tranquila solo de aquel que tiene muy mala memoria, porque todos somos pecadores. ¿Cuándo podría estar tranquila nuestra conciencia? Cuando confesamos nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero eso no quiere decir que mi conciencia está tranquila, sino que ya confesé que soy un pecador, está claro que soy un pecador, pero Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado y sigo siendo pecador. Delante del Señor, cuando la palabra de Dios nos atraviesa, todos tenemos un mismo diagnóstico: no hay bueno ni aún uno. Todos tenemos un destino, condenados a muerte eterna por nuestro propio pecado. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, también puedes tener una esperanza. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero pagó pecados, no errores. A menudo me toca hablar con gente que me dice: sí, yo sé, me equivoqué. No, equivocarse es cuando en los 80s marcabas un número equivocado y en vez de 3 pusiste 2 y te contestaba alguien que no sabías quién era. Eso es un error. Enojarme, mantenerme en ira, no es un error. El adulterio no es un error. Son pecados, son decisiones que nos han llevado ahí. Y cuando viene la palabra de Dios, es lógico que todos nos sintamos desnudos. Que la palabra dice, nos mantiene desnudos delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y no es fácil. Pero dice en el versículo 14: por tanto, habiendo entendido esto, teniendo un gran sumo sacerdote. Acerca del sumo sacerdote vamos a hablar la próxima semana en el capítulo 5, ¿no? Ya lo ha mencionado algunas veces en el capítulo 3 y en el capítulo 4, pero lo va a explicar a detalle en el capítulo 5. Nada más para dejarlo así como en claro: un sumo sacerdote es alguien que estaba, digamos, puesto para hablar de Dios al pueblo y para interceder por el pueblo ante Dios. Esa era la función del sumo sacerdote. Presentaba el sacrificio del pueblo ante Dios y luego daba al pueblo la bendición que Dios había dicho. Sí, Dios ha perdonado. Entonces era como ese enlace. Bueno, Cristo, dice, es nuestro gran sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Los otros sacerdotes no traspasaban los cielos. Nuestro gran sumo sacerdote llegó hasta sentarse en el trono. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Y acuérdate que ya lo hemos visto antes, la frase hijo de en la Biblia no habla de tu genealogía, ¿no? Tus papás, habla de tu naturaleza. Los hijos de ira no habla de que tu papá era iracundo, sino que nuestra naturaleza es de ira. Cuando Jesús le dice a Boanerges, a Juan y a Jacobo, hijos del trueno, no es que sus papás son truenos, sino que ellos, Juan y Jacobo, son explosivos como un trueno. Entonces la frase Jesús, el Hijo de Dios, es que Dios es su naturaleza, Dios, Jesús es Dios en su naturaleza, pero es nuestro sumo sacerdote. Él que traspasó el cielo, dice, teniendo ese gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Y retener es agarrar con fuerza. Agárrate de la fe. Temamos, versículo 1, no sea que estés oyendo con fe. No sea que vengas a la iglesia todos los domingos y estés oyendo sin fe. No sea que te quedes viviendo en el desierto por no escuchar con fe. Y te acuerdas, al final del capítulo 3, la fe se traduce en obediencia. Temamos. Versículo 11, procuremos entrar en ese reposo. ¿Es fácil? Sí, porque es con fe, pero no es sin esfuerzo. Esfuérzate por entrar a ese reposo. Esfuérzate por escuchar con fe. Y ahora versículo 14, retengamos. Habiendo venido a la palabra de Dios, todos estamos descalificados. Pero en vez de decirnos, así que, órale, fuera, sáquese, Dios dice, agárrate a tu fe, retén esa fe, porque no recibiste la fe como un mérito, sino como un don. No por obras para que nadie se gloríe, porque la fe es un don de Dios, no es una recompensa, sino un regalo. Agárrate con uñas y dientes, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué?
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es que tenemos un sumo sacerdote que nos mira, a ver, ¿otra vez? Y ahora vas a venir llorando, perdón, fue la última vez, te prometo que... ¿Cuántas veces he escuchado ese discurso? No tenemos ese gran sumo sacerdote, sino uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo caminó como hombre en todos los sentidos, desde el embrión hasta la edad adulta. Vivió todas las etapas. Él entiende lo que tú sientes, la frustración de que nos hagan las cosas. Imagínate, Jesús, aprovechando que están los adolescentes aquí, Jesús tenía dos papás muy inferiores a él en su naturaleza, y dice la palabra que se sujetaba a ellos. Jesús sufrió el bullying dentro de la sociedad en la que vivía. Había el rumor de que él era un hijo ilegítimo de María previo a su matrimonio con José. O sea, Jesús puede entender nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, porque Él vivió eso. Y entonces por eso, ¿te acuerdas? Temamos, procuremos, retengamos, y número 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y esto quiero ser muy claro. Es el trono de la gracia. No es el trono de los disciplinados. Es que tiene mucho que no leo mi Biblia. No es el trono de las lecturas bíblicas. Es que tiene más de un año que no tengo mi tiempo devocional. Gracias a Dios no es el trono de los devocionales. Es el trono de la gracia. ¿Sabes quién puede entender eso? Aquel que ha estado frente a la palabra de Dios y ha visto su necesidad. Cuando tú ves tu necesidad, entonces vas a correr al trono de la gracia. Cuando tú no ves tu necesidad, vas a correr al trono de las recompensas. Señor, ya llevo acá 25 años sin faltar mi devocional ni un día, y quieres recompensa. Pero ese es el trono de la gracia. La invitación es acercarnos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y me encanta la palabra alcanzar, porque ¿alguna vez no has alcanzado algo? Ahora que tenemos este excelente servicio de Ticketmaster, ¿no? Ya no hay, ¿no? Pero acaban de abrir la fecha de venta de boletos. Tengo tarjeta super premium y ya no hay, no alcancé boleto. ¿Te imaginas que no alcanzáramos gracia o no alcanzáramos misericordia? Pero Dios dice: acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Sí alcanza. La palabra alcanzar literalmente es estirar la mano. Acércate y estira la mano, y ahí hay, porque vas a hallar gracia para el oportuno socorro. No es que Dios te ve y dice: ya veo que estás batallando. Pues sí, la neta sí está bien difícil. Si yo lo viví 33 años, ahí estuve. La neta sí está bien difícil. No te mira y se queda callado. Él otorga gracia para el oportuno, y la palabra oportuno es en el tiempo correcto, para el socorro en el tiempo correcto. Entonces, temamos, no sea que estemos escuchando sin fe y nos quedemos viviendo en el desierto. Salvo sí, pero en el desierto no hay fruto, no hay nada, no es la tierra prometida. Dios no quería llevar del pueblo de Egipto al desierto, sino de Egipto a la tierra prometida. Temamos, y eso es, considéralo. No respondas tan rápido: sí, yo ya sé. Espérate, teme. No dice algunos teman, sino temamos, porque algunos puede que no hayan entrado a la tierra prometida. Temamos. Número 2, ya que estás ahí, procuremos entrar a la tierra prometida. Ese temor no te tiene que apartar, sino acercar. Procuremos entrar en ese reposo. Dios quiere darte reposo. No sé si estás cansado. Hay veces que estamos cansados. Hay veces que decimos: ya no, ya Señor, ya no.
Y algunas veces las razones son perfectamente comprensibles. Yo conozco gente que vive y batalla con depresión, con ansiedad, por los que he orado y me dicen, es que ya no puedo más. Y ¿sabes qué? Dios entiende. Y Dios quiere darte reposo, que no es un lugar, no es un día, no es una religión, es una persona. Acuérdate de esto, Dios no nos dio un manual, Dios nos dio a Emanuel, Dios con nosotros. Él procura entrar en ese reposo. Esfuérzate por entrar en ese reposo. ¿Cómo? Escuchando con fe. No es fácil, es una espada que te atraviesa, que te duele tal vez, pero que te da vida porque es eficaz. Y cuando llegues a esa espada y digas, soy un fracaso, porque ante la espada perfecta de Dios soy un fracaso, entonces dice, retén tu fe. Retengamos nuestra profesión de fe. Retén lo que has creído, aférrate y luego acércate confiadamente. Señor, pero ¿cómo confiadamente? Tiene tanto que ni me acuerdo de ti. No es el trono de la memoria, es el trono de la gracia. Por eso puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo esto Santiago lo resume. Acompáñame a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1 versículo 18, voy a comenzar. Fíjate lo que Santiago dice, y es un eco de todo esto que acabamos de ver en Hebreos. Él, Dios, el Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto, el que no tiene sombra de variación, Él de su voluntad nos hizo nacer. O sea, Él quiso, fue su deseo, porque Él deseó, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 19, la palabra está viva, a través de la palabra nos hizo nacer. Verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escucha la palabra, escucha con fe lo que Dios tiene que decir. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es un ruego. Dios está diciendo, escúchame. No, Señor, yo no tengo eso. Escúchame, recibe, escucha, recibe con mansedumbre lo que Dios quiere decirte. Puede salvar tu alma. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, esfuérzate por entrar a ese reposo. No para salir de Egipto, Él ya nos hizo renacer. Eso es su obra. Nosotros en la salvación solo pusimos el muerto, nada más. Ese fue nuestro aporte. Pero ahora Dios nos está dando su palabra para que nos esforcemos, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su espejo en un rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Imagínate que en la mañana te despiertas, vas al espejo y dices, ay, pues me salió un grano acá, estoy despeinado, ya tengo 2 canas, como que ves ahí como que está todo desordenado, y luego te vas y te sientes Alain Delon. Bueno, perdón, ustedes son muy jóvenes, no sé quién será el galán de esta época, pero te has olvidado lo que el espejo te mostró. El espejo te mostró algo y te olvidaste. Así es el que oye, sí cierto, sí, qué mal, oh, qué bien, qué interesante, vámonos. Ve su espejo, ve su rostro en el espejo, pero no pasa nada. En cambio, el que se considera, verso 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella,
¿No que soy libre? Exacto, eres libre para perseverar. Antes no, eras esclavo de tus pecados y pasiones. Ahora eres libre para perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Vernon McGee decía: la palabra es como en la mañana cuando vas al espejo y te muestra quién eres, pero el espejo no te puede lavar la cara. Necesitas agacharte, abrir el agua, que es la palabra y el Espíritu, y eso es lo que te va a lavar. Y a menudo nos falta eso. Después de escuchar lo que Dios quiere decirnos, la humildad de doblar nuestra cerviz, de agacharnos delante de Dios, beber de su palabra, de su Espíritu, confesando nuestros pecados, recibiendo su gracia y perseverar en ese reposo al que Dios en verdad quiere llevarte. Pero para eso, ¿quién es capaz? Ninguno de nosotros. Aún para eso necesitamos de Dios. Pero dijo el Señor que echemos nuestras cargas en Él, que pidamos conforme a su voluntad, y si pedimos conforme a su voluntad, Él hará. Vamos a orar entonces. Señor, ayúdanos a vivir en esta actitud de temor, no sobreconfiarnos en nuestras fuerzas, sino ayúdanos a vivir en el temor de haber estado oyendo sin fe. Queremos escuchar con fe y queremos obedecer. Ayúdanos a entrar a ese reposo, que podamos procurar entrar a ese reposo en el que nuestra vida puede glorificarte, Señor. Perdónanos si hemos desconfiado de tu bondad y estamos 40 días o 40 meses o 40 años ya en el desierto, disfrutando de tu gracia, pero no del reposo en el que tú querías llevarnos. Ayúdanos a agarrarnos fuertemente a la profesión de fe que nos has dado, que en nuestros pecados, cuando el pecado abundó, sobreabundó tu gracia, y que estando muertos en nuestros delitos, tú diste tu vida por nosotros. Y ayuda, Señor, a que ante la tentación, ante el peligro, podamos correr hasta el trono de tu gracia, donde alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el socorro oportuno, para el socorro adecuado en el momento correcto. Gracias por esta promesa que tú quieres hacer y llevarnos a este reposo. Aquí estamos, Señor, haz tu obra en nosotros. Si alguno de los que está aquí, Señor, todavía ni siquiera está en el desierto, no ha creído en tu evangelio, si alguien aquí está todavía en Egipto, encadenado a sus pecados, el día de hoy trae libertad. Ayúdanos a ver quiénes somos, a confesar nuestros pecados, a recibir tu gracia, a confesarte como el Señor de nuestras vidas, y que en esto una vez más tú te glorifiques. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.